Bueno, entonces hablaremos de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial. Los cambios, las transformaciones que tuvieron, las consecuencias que estas transformaciones y estos cambios tuvieron a nivel social, político, económico y cultural en nuestra época actual, en el día a día, en el hoy, en lo actual, en este momento. Pero para ello, primero hay que ver esas transformaciones, hay que recordar qué transformaciones, qué cambios tuvo la Primera y Segunda Guerra Mundial en el aspecto social, político, económico y cultural. En el aspecto político, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, recuerden que al término de ella se presentaron cambios como por ejemplo la desaparición de los imperios. ¿Qué imperios? ¿Qué imperios? El otomano, Prusia o el imperio alemán, romano, ruso, austrohúngaro. ¿No es así? Esto presentó un cambio a nivel político que dio pie a qué? Que en el periodo entre guerras, recuerden, periodo entre guerras es el periodo entre una y otra guerra mundial. En el periodo entre guerras, la ideología política empezó a cambiar. ¿No es así? Regímenes totalitarios, como el estatismo en Japón, el nazismo en Alemania, el franquismo en España, el fascismo en Italia, el comunismo o socialismo en la Unión Soviética. Extrema derecha, ¿no es así? Extrema derecha, extrema izquierda. Estos, la Unión Soviética, influenciados por el marxismo, por la teoría del marxismo, que criticaba justamente las consecuencias, hablando de consecuencias, las consecuencias que había dejado que, así es, la revolución industrial. Y estos querían regresar la parte de qué?
unificar, retomar, reconstruir a los antiguos imperios. Imperio Otomano, Imperio Austrohúngaro, creía en dinastías también. Y el Imperio Italiano. Italia también era un imperio. España también, de hecho, tuvo un conflicto, ¿no es así? Con la Guerra Civil Española. Y acá era esta parte de criticar al antiguo, justamente, régimen, imperio, al zarismo. Después en la Segunda Guerra Mundial, estas ideologías políticas el comunismo se empieza a cuestionar, pero fue la parte de los ganadores. Entonces todavía permanece un poco más. Estos se empiezan a cuestionar al término de la Segunda Guerra Mundial. ¿No es así? De violentos. Esta extrema derecha no es la mejor solución a la serie de transformaciones que se están presentando en ese momento. ¿Y qué ocurre? Que en la Guerra Fría se da una ideología política de extrema izquierda y de derecha, ya no extrema derecha. Un capitalismo que habla de democracia, etc. ¿Hemos escuchado actualmente hablar de democracia? Sí. Y esto a nivel social, por ejemplo, a nivel político, actualmente, ¿cómo lo muestran? ¿Cómo lo pueden relacionar esta ideología política que viene desde la Primera y Segunda Guerra Mundial? Sí, el intento de quererse unificar de nuevo la Unión Soviética y por eso es el conflicto entre Ucrania y Rusia. Acá. La parte de poderío. Seguir con este poderío militar, económico que en su momento tras el periodo de guerra, principalmente de la Guerra Fría, se mostraba este dominio, este poderío de las potencias mundiales, la Unión Soviética y Estados Unidos, que justamente pretendían seguir teniendo este poderío, principalmente en la Guerra Fría, militar y económico. Hoy en día, desde otras cuestiones, por ejemplo, Estados Unidos, en el caso de México, ¿de qué manera pretende dominar?
tomar decisiones importantes a nivel político principalmente, pero también económico, social, cultural. Justamente según mediante el apoyo que le brinda a nivel económico, ¿no? México tiene una deuda externa con Estados Unidos. Y justamente ahí trata de predominar su poderío como potencia mundial, con un país como México que es una economía emergente o tercermundista, país tercermundista. ¿Sí? A nivel social, ¿de qué manera influye? ¿Qué consecuencias tiene la, qué consecuencias deja la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial? Derechos humanos. Hoy día podemos hablar de derechos humanos y hay sanciones para quienes los violen, castigos, ¿no? Se han creado instituciones, organizaciones para defender los derechos humanos. Uh-huh. Esto viene desde la Revolución Francesa, con estos ideales de la fraternidad, la igualdad, la libertad. Y al término de la Primera Guerra Mundial se muestra esta necesidad de hablar de derechos humanos, derechos del hombre, pero es hasta el término de la Segunda Guerra Mundial que se empiezan a crear organizaciones, instituciones para justamente hacerle frente a los desafíos. Recuerden los desafíos: la violencia, la desigualdad, la discriminación, la pobreza, los conflictos entre países, conflictos internos. Y se habla de derechos humanos. Por primera vez se trata de mostrar artículos constitucionales, organizaciones, instituciones, eh, incluso alianzas que pretendan sancionar a quienes violen los derechos humanos. Por otro lado, también, ¿de qué, de qué manera pueden eh, relacionar esto en la actualidad? Al término de la Segunda Guerra Mundial fue el proceso de descolonización, el de hablar de derechos humanos, se dieron movimientos sociales, golpes de Estado en algunos países. Eh, en el caso de México se habló de un movimiento estudiantil, ajá, del levantamiento del ZLN, ¿sí? Del movimiento de los campesinos con Zapata justamente, y que da justamente en la Revolución Mexicana, ¿sí? ¿De qué manera influye en la actualidad? Que por ejemplo el movimiento feminista también, que la mujer hoy día pueda votar cuando antes tenía que pedir permiso al esposo, al papá, para votar, o antes no tenía derechos para votar. El que estudien,
Ujú. Se habla de una sociedad del conocimiento que viene de aquí. De avances tecnocientíficos. Ujú. Que ya decíamos, también son consecuencias de la revolución industrial. En el caso de México, hay becas, la beca CONACYT, Pronaves, etcétera, etcétera, que tiene que ver con una sociedad del conocimiento, apertura de algunas otras universidades, ¿sí? Creación de UNAM, UAM, Politécnico, normales. Por ejemplo, donde están estudiando este proyecto de prepa en línea CEP. Ujú. Está este desafío que se mostraba al principio de acabar con la gente de alguna manera que no sabía leer y escribir, con este número de personas que no sabían leer y escribir. ¿Sí? ¿De qué manera lo relacionan en la actualidad?